de memoria? Segundo de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Se lo aprendieron de memoria ya? Amén. 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 Timoteo. Estamos en Timoteos. Estamos transmitiendo. Ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a todos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios bendiga a los que nos están sintonizando. Que Dios le bendiga grandemente. Vamos al libro de 2 Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, por favor. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 Lo que estaba yo leyendo ahora mismo. y 17. Amén. Gloria a Dios. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, dígalo, repítalo. Para enseñar. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena ¿qué? Obra. Espíritu Santo, llévanos más allá de la luz que nos ha dado hasta ahora. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén. Entonces, nosotros nos quedamos. ¿Quién se recuerda? Vamos a ver si alguien se recuerda. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque ha sido una batalla hoy en día. Vamos a ver, Miguel. Vamos a ver. Vamos a poner un poquito esa memoria a Nos funcionar. quedamos en la página 236. ¿Qué La dice? vara de juicio. ¿Cómo? La vara de juicio. La vara de juicio. Ok, ahí sí. Hermanos, tenemos que hablar algo muy claro y es lo siguiente. Dios siempre ha querido que su pueblo esté en salud en cuanto a su conexión con Él, en cuanto a su comunión. Pero, lamentablemente, el pueblo de Dios tomó un camino diferente. Y aquí viene el problema. ¿Qué produce la infidelidad a Dios? Solamente una sola cosa, el desastre. Destrucción. Salomón fue bendecido, ¿se recuerdan? Y Dios le dio sabiduría. Y Dios estuvo con él. Y él obedeció mientras obedecía. Grábese esto muy bien. Mientras obedecía. Salomón violó las leyes que Dios había dado para los reyes. ¿Y qué pasó? Levantó altares, cometió idolatría abominable. Dice abominable idolatría. Entonces Dios le dice a Salomón, bueno, yo voy a dividir el reino por tu pecado, pero no lo voy a hacer en tu reinado, sino en el tiempo de tu hijo. ¿Qué pasa? Que Roboam, el hijo de Salomón, llega al poder, al reinado. Y ahí Dios divide el reino. 10 tribus se quedan en el norte con Jeroboam, que era oficial en el tiempo de Salomón. Y 2 tribus, Benjamín y Judá, se quedan con Roboam, el hijo de Salomón. ¿Qué pasa aquí? Que en el año 931 se divide ese reino. Comenzó todo a deteriorarse. Perdieron la economía. Oiga, sus enemigos se liberaron. Oiga bien, cuando se desconectaron de la fuente, cuando comenzaron a desobedecer a Dios, comenzó todo a romperse, a deteriorarse, a caerse. Perdieron las rutas económicas más importantes de ese tiempo, de ese entonces. ¿Qué pasa? Que vino división entre ellos. Y aquí viene lo duro. Después que hubo división entre ellos, vino guerra entre ellos mismos. En otras palabras, se debilitaron. Entonces, ¿Dios qué levanta qué? Profetas.
y le habla que tienen que arrepentirse. No se arrepentían de corazón. Y levanta profeta. Entonces Dios comienza aquí a decirle, van a ir cautivos. Vendrán sus enemigos y los llevarán cautivos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que Dios no quería el cautiverio para su pueblo. Pero el pueblo, por su desobediencia, su infidelidad a Dios, el pueblo cae bajo cautiverio. Eso mismo sucede también con el creyente. Cuando desobedece a Dios y no se quiere arrepentir de corazón, porque muchas veces ellos se arrepentían, pero no de corazón, no había un arrepentimiento genuino. Al no haber un arrepentimiento genuino, entonces no había fruto digno de arrepentimiento. Entonces, no había otra opción, no le daban otra opción a Dios, sino de qué, de enviarle qué, el juicio. Y nosotros hemos leído que en el año 722, Asiria lleva cautivo a las 10 tribus. Porque Jeroboam también levantó altares. Oiga eso. Para que el pueblo no fuera a adorar a Judá. Porque allá estaba el templo. Entonces, ¿qué pasa? Asiria se lleva cautivo a las 10 tribus. Pero, ¿qué pasa? Que ya tuvo un aviso para el reinado del sur. Dios le estaba diciendo, mira, tus hermanos fueron llevados cautivo, levanta cabeza. Ni aún así. ¿Qué hacían ellos con los profetas? Lo mataban. Lo torturaban, lo perseguían. No escuchaban. El problema era que no querían escuchar la voz de Dios. Entonces, aquí viene algo muy importante. Y es que Dios le está avisando hasta el último momento al reino del sur. Entonces Dios levanta a Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¡Qué nombre! Y en el año 605, 606, Nabucodonosor lleva una invasión, la primera invasión, a Jerusalén. Y se lleva cautivo a Daniel y a sus amigos y a algunos más. ¿Qué pasa? Que después vino la segunda invasión. En el año, ¿quién me lo puede decir? ¿En qué año? Aproximadamente. 597. 597 aproximadamente. ¿Qué pasó allí? Que Nabucodonosor se lleva cautivo a Ezequiel y a 10,000 más. Ahora viene un punto que no se termina ahí. Se les revelaron otra vez. Y en el año 586 aproximadamente, ¿qué pasó? Que esto es muy importante saberlo. ¿Qué pasó? El templo fue destruido. Y aquí viene algo muy importante. 586 aproximadamente. Vamos a decir 586, 598, 597 aproximadamente, así se puede decir. Pero aquí vamos a decir 586 cuando se destruye el templo. Cuando se destruye el templo, que Nabucodonosor destruye el templo y todo, aquí viene algo. Hermanos, Nabucodonosor se lleva del templo ¿qué? Los utensilios. Pero ahora viene algo que cuando Israel deja de ser nación soberana, entonces comienza el tiempo de ¿qué? De los gentiles. El tiempo de los gentiles. Es donde Dios permite a los gentiles tener el poder. Porque Dios llamó a Israel para que sea la cabeza de las naciones. Lamentablemente por su desobediencia. Entonces el poder que tiene Rusia, el poder que tiene América, el poder que tiene China, todo ese poderío, todo ese poder de nación, todo ese poderío, todo junto era para Israel. Pero ellos, lamentablemente por desobedecer a Dios, ¿qué pasa? Que, ponga atención, atrasan ¿qué? Su proceso en el plan de Dios. Dios no lo ha dejado, sino que Dios lo ha puesto stand-by y Dios introduce ¿qué? La iglesia.
¿Quién hay? Entonces el pueblo fue lamentablemente llevado cautivo. Cuando se desconectaron ¿de dónde? De la fuente. De la fuente. Por causa de su desobediencia. La desobediencia solo trae una sola cosa. El desastre. O sea que Israel tenía que ser la nación más poderosa Así mismo. como Estados Unidos. Más todavía. Más todavía. Era donde se va a dictar las leyes para todo el mundo. Porque eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga y gobierne. Cristo se plante en Jerusalén, se establece el milenio y de allí se sulte a las naciones con las leyes, los métodos y la ley y los métodos acerca del reinado de los 1000 años. Lamentablemente, Israel ha atrasado su proceso en el plan de Dios. Ahora, nosotros nos quedamos, la caída del reino del norte, nosotros lo leímos, ¿verdad? Durante, bueno, déjame ver, nos quedamos, sí, aquí fue que nos quedamos, ahí fue, sí. ¿Cuál? Donde dice, durante el año 16 del rey Acab de Israel, ahí fue que nos quedamos. De Israel, sí. Sí, ahí fue que nos quedamos. Un gran rey subió. Un gran rey subió al trono de Asiria. ¿En qué página, bro? Es que yo tengo una versión. 207 en la mía. La mía es 207 también, pero la de ustedes es otra versión. 135, ¿no es? Buscan esta Por semana. ejemplo, desarrollo de la lesión, la vara de juicio, ¿verdad? Ajá. La, vara La caída, la del caída reino. del reino del norte. Después dice, después del ejercicio 1, durante el año 16. ¿Lo tienen? Ok, ya ahí mismo. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Bueno, yo le leo el libro porque usted lo pide. Sí, de verdad. Yo soy sencillo y flexible. Gloria a Bueno, Dios. pero que otra persona lea, porque ¿Eh? otra persona lea. Vamos a ver. ¿Quién es el bendecido? ¿Lo puedo leer un poco? Nuestro hermano Martes, por favor. Aleluya. Mate un poeta, lea. Sí, Martes. Concéntrense, hermanito, para escuchar. Por favor, vamos a ponernos aquí. Concéntrense. ¿Dónde que está? 236. ¿Ya? ¿Lo tienen? Por favor. Ok. Durante el año 16 del rey Acá de Israel, un gran rey subió al trono de Asiria, rosa todavía. Aquí. ¿Conseguiste? Ya la tengo, ya. Vuelvo y repito. Durante el año 16 del rey de Acá de Israel, un gran rey subió al trono de Asiria. Este fue Salmanasar III. Frecuentemente tuvo contacto con la frontera de Israel porque estaba edificando un gran imperio. Antes de su muerte, las ganancias que obtuvo se perdieron a causa de su conflicto con Asiria misma. Sin embargo, los gobernantes que le sucedieron, Tigla-Pileser III, Salmanasar V y Sargón II, hicieron de Asiria la potencia militar y económica más importante del área. Para ello les tomó solo 40 años. Finalmente, Israel fue hecho vasallo del Estado y fue obligado a pagar tributo a Asiria por su existencia. Páreme ahí, varón. Ahora son ellos los vasallos. Mira, después de ser un Después que los jefes pasaron a ser sirvientes. Oiga, no, ponga atención. Eso es para que usted vea lo que pasa cuando se desobedece a Dios. Hermano, nosotros somos los bendecidos cuando obedecemos a Dios. Claro. Este pueblo, hermano, era un reinado próspero. No le hacía falta nada. Siempre y cuando estaban obedeciendo a Dios, todo estaba bien. Y iban prosperando y prosperando. Y iban en expansión. Y de repente, mira lo que le ha pasado, hermanos. Ahora, una cosa muy importante, que lo repito. Mucha gente dice, no, pero Dios siempre estaba airado en el Antiguo Testamento. Que Dios de que la gente se sublevaba de una vez, le mandaba un rayo, lo mataba, lo quemaba. Espérate un momento. Vamos a analizar. Desde el Edén. No, vámonos a la dimensión sin tiempo.
desde la eternidad, cuando Dios crea a los ángeles, a estos seres con raciocinio, con razón de sí mismo, Dios le puso leyes a ellos. Y ellos violaron las leyes. Pero las leyes están ahí. ¿Me entiendes? Ellos las violaron. ¿Qué le pasó? Las consecuencias están ahí. Claro. Dios crea el mundo y todo. Crea a Adán y a Eva y le pone leyes. ¿Cuál fue? Un solo mandamiento: no coman. ¿Qué hicieron? Comieron. Bueno, ¿qué pasó? ¿Fueron echados de dónde? Del Edén. Ok. Pasa el tiempo. Llegamos donde, vamos a decir, Enoch. Enoch era un hombre de Dios que caminaba con Dios. Si tú analizas el panorama de la situación de Enoch, la Biblia como que no da mucha información. Pero cuando tú analizas bien lo que sucede después que él es arrebatado, da a entender que la maldad estaba tan grande y Enoch caminaba con Dios tan íntimo que Dios se lo llevó para guardarlo. Oiga, entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene Noé. Entra Noé. Aquí viene algo muy importante. Fíjate que Dios siempre está avisando. Dios le da aviso a la gente, le dice: no lo haga. En el tiempo de Noé, la maldad otra vez vuelve a crecer. Y aquí viene algo que hay que poner atención. Dios da 120 años para que su Espíritu Santo trate con el hombre. ¿Qué pasa? La gente no se quiere arrepentir. La gente no quiere escuchar a Dios. Y Dios trata con el hombre y el hombre sigue en su maldad. Homosexualismo, lesbianismo, prostitución, droga, alcohol, muerte violenta, guerra, odio, rencor, todos los pecados que tú te puedes imaginar y aún peores. Y Dios sigue tratando con el hombre. El hombre no quiere. Entonces aquí viene algo que la gente no quiere entender. El hombre llega a un grado de maldad. Oiga bien, llega a un grado de maldad que si Dios no interviene, él mismo se autodestruye. Es un peligro para él mismo, un peligro para su sociedad y un peligro para las futuras generaciones. Entonces Dios tiene que intervenir con un juicio determinante y fulminante y comenzar de nuevo. ¿Por qué? Porque el hombre es responsable por sus actos. No quiere escuchar ni recibir el amor de... Porque hay una cosa que la gente no entiende. Oiga esto. Hay una cosa, Dios es amor. Cuando te dice que Dios es amor, ¿qué es lo que te está diciendo? Dios te imparte misericordia. Oiga lo que dice. La misericordia habla de protección. Oiga, protege, te protege. ¿De qué te protege? De la ira de Dios. De su ira. Te protege de su ira. Porque Dios es amor, pero fuego consumidor. Si tú no quieres la misericordia para yo protegerte y bendecirte, entonces te voy a dar con el mazo. Para que tú entiendas. Con el fuego que te consume. Entonces aquí viene un punto que Dios no manda juicio por mandarle juicio a la gente. Que Dios no mata gente por matar gente como algunos piensan. Es que el hombre es terrible cuando se da lo malo. Por ejemplo, mira el caso de Hitler. Cómo un ser humano puede tener una mente tan retorcida. Se dice que mató 6 millones de judíos. Y una segunda guerra mundial que murieron como algunos 50, 60 millones de personas. Que los americanos tuvieron que lanzarle a los japoneses 2 bombas nucleares para sacudirlos, para parar la locura que tenían. Los rusos se metieron ahí en Alemania. El mundo casi estuvo al borde de un exterminio total. Un colapso total. ¿Tú entiendes de lo que estoy hablando? Entonces los aliados se unen y dicen: hay que parar esta amenaza. ¿Por qué? Porque era una amenaza para el orden mundial. Para la salud del mundo. ¿Me entiendes? Porque un loco se le metió en su cabeza Quería todo él. que la raza aria, según ellos, que eso no existe, es una mentira, tenía que prevalecer por encima de todos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si nosotros que somos seres humanos hacemos eso, paramos a un mal que sabemos que va a venir para toda la humanidad, ¿cuánto más Dios? Pero Dios le habló 120 años. Trató con ese pueblo, con esa civilización. Lo escucharon. ¿Qué le envió? Un diluvio. Pasa el tiempo. Comenzamos de nuevo. ¿Qué pasa aquí? Llegamos ante los cananeos. Los cananeos son descendientes de Cam.
Porque de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se pobló de nuevo la tierra. Entonces, aquí viene algo muy importante. Ellos tenían el conocimiento de Dios. Tenían el conocimiento del diluvio. Tenían el conocimiento de la situación que pasó en el Edén. Todo eso ellos lo tenían. Sabían de eso. ¿Qué pasa? Que los cananeos comenzaron a sacrificar hijos al demonio. Aquí viene algo y pon atención. Dios está tratando con esos pueblos para que dejen su maldad. La hija se acostaba con el hermano. El hermano se acostaba con la mamá. El padre se acostaba con la hija. O sea, los hombres se acostaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. Se practicaba la bestialidad. Por eso Dios le dijo a ellos, cuando yo lo introduzca en la tierra que le he prometido, no hagáis como las naciones. Para que la tierra no lo vomite a ustedes también por sus pecados. Entonces, ¿qué pasa aquí? Dios le está avisando. Ahora, aparece quien en escena, Abraham. Pero antes de Abraham ya Dios está tratando con esos pueblos. Oye el lío. El pueblo de Israel duró 430 años aproximadamente cautivo. Quiere decir que Dios duró como algunos 500 años más tratando con esos pueblos. Y esos pueblos no quisieron escuchar a Dios. Y a Sodoma y Gomorra, cuando tú analizas la historia extrabíblica, fue Dios que bendijo a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra se les revelaron a Dios. Entonces Dios, viendo la perversión que había en ellos, y no se querían arrepentir, y veía que era un peligro, una amenaza, un peligro. Entonces, era un mal tan terrible que había que erradicarlo. Entonces, aquí viene algo que a la gente no le gusta. Cuando te están diciendo, recibe la misericordia de Dios, lo que te están diciendo, recibe la protección de Él. Recibe protección. Misericordia habla de protección. Entonces, ¿qué pasó con todos esos pueblos? Fueron destruidos, erradicados, no. Pero fue porque Dios estaba siempre airado contra ellos. No. Era porque no quisieron recibir la misericordia. ¿Está entendiendo? Ahora, ¿qué pasa aquí? Mira lo que le pasó a Israel. Entonces, estamos viviendo hoy en día en una sociedad totalmente en rebelión contra Dios. Donde todo lo que hoy en día se dicta va en contra de la voluntad de Dios mayormente. Entonces, ¿qué usted piensa? La gente no quiere recibir a Dios. No quieren arrepentirse de sus pecados. No quieren consagrarse a Dios. ¿Qué tú piensas que Dios va a hacer con ellos? No quieren recibir la misericordia. ¿Qué tú piensas que Dios va a hacer con esa gente? Uy. Yo escuché una prédica hoy de Ezequiel Molina que se llama El destino de los rebeldes. Sí. Entonces, la pregunta es, aquí por favor, la pregunta es, ¿qué tú piensas que Dios hará con esa gente? Señores, cuando se le está hablando, reciba a Cristo, es por el bien de usted. Arrepiéntase, es por el bien de usted. La gente, no, yo no creo en Dios. Tú mismo te estás metiendo en la cueva de Satanás. Claro. Tú mismo le estás diciendo a Satanás, llévame. Tú mismo es que llévame, diablo. No crees en Dios. Oye, Llévame cautivo. así mismo. Óyeme, vuelvo y repito, cuando se te está hablando, recibe la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Es protección. Eso es lo que la gente no quiere entender. Entonces, el pueblo judío no ha desaparecido porque Dios hizo un pacto incondicional con ellos. ¿Me doy a entender? Pero aún así muchos de ellos se han perdido y se van a perder. Entonces, Dios levantó profetas para ese pueblo. Ahora, cuando Dios introduce la iglesia, Dios está usando la iglesia bajo la unción de tu Espíritu Santo, llevando la gran comisión, sanando a los enfermos, predicando el año agradable del Señor, libertando a los endemoniados. Y la gente dice, no, esta gente está loca, esta gente está chiflada, esta gente no son de Dios, esta gente... Y tú ves que el diablo ha levantado un montón de religiones, ha levantado el Islam, que es del diablo, el Islam es del diablo.
Ha levantado el catolicismo, el falso cristianismo, que también es del diablo. Ha levantado el budismo, que es supuestamente un método de vida, también es del diablo. Ha levantado el mormonismo, también es del diablo. Yo tengo que decirlo así para que la gente entienda claramente. Testigo de Barrabás. ¿Me entiendes? Ha levantado los testigos, de que testigos de Jehová. No, esos no son testigos de Jehová. Testigo del diablo. No, esos son testigos del diablo. No, yo tengo que ponerlo claro esto para que la gente entienda. Hermano, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Satanás ha levantado toda esta agrupación de religiones para tratar de oscurecer a la gente. Pero en medio de todas esas tinieblas está la iglesia, con la unción del Espíritu Santo, amén. Amén. Para predicar, para libertar a los endemoniados. Ahora, ¿qué pasa? La gente no quiere escuchar. La iglesia tiene aproximadamente 2019 sobre la tierra. Vamos a decir aproximadamente. Predicándole a esta humanidad que se arrepiente. Que vuelva. Oye, para que tú veas la misericordia de Dios, ¿dónde es que está? Por eso que yo digo, la gente no entiende cuando se le está diciendo, recibe a Cristo, arrepiéntete. Señores, vuelvo y repito, se está hablando, cuando se habla de misericordia, se habla donde Dios te protege, te acoge y te protege, y tú recibes la bendición de Él. Si tú no recibes eso, te vamos a dar con el fuego consumidor, porque ya tú eres una amenaza para ti mismo, para el medio ambiente y para la generación futura. Señores, vámonos a los ninivitas. Un pueblo sanguinario, guerrerista, carniceros. Gente que, ¿sabe qué hacían ellos? Les voy a decir lo que hacían. Hermano, cogían los cuerpos, los cadáveres. Oigan, y lo amontonaban y le cortaban la cabeza y lo mutilaban. Y se paraban y se mofaban. Eran gente guerrerita, gente sanguinaria. Y sin embargo Dios, a pesar de que los ninivitas le habían hecho tanto daño al pueblo de Dios, Dios envía a Jonás para que se arrepientan. ¿Y qué hicieron los ninivitas? Se arrepintieron y fueron salvos esa generación. Entonces, ¿quiere Dios la perdición? ¿Quiere Dios? No. Lo que pasa es que el hombre llega a un grado de maldad que Dios dice, no, a ti hay que fulminarte. A ti hay que acabarte. Desaparecer. Porque tú eres una amenaza, tú eres un peligro. Y la gente no entiende eso. La gente no entiende eso. Dicen, no, tú no puedes predicar ni enseñar eso porque la gente se va a asustar. Sí, porque, perdón, varón, en Sodoma y Gomorra, si hubieran visto todavía 20 señores. Dios lo había perdonado. Sí, yo. Porque Dios no quiere la destrucción, pero cuando la gente llegue a ese grado de maldad. Todavía, el Señor quiere se dio tener por ello. misericordia. Óyeme, 20, yo me vi. yo tengo una enseñanza que la voy a estructurar bien estructurada que se llama conectado a la fuente. Que todo el deterioro que vemos hoy en día es porque el hombre se ha desconectado de su fuente. Óyeme, todo lo que Dios ha creado ha sido creado en un orden y con leyes para usarse dentro, para que sea usada, para que se use dentro de ese orden, de ese plan y de ese reglamento. ¿Me doy a entender? Pero el hombre, al desconectarse de la fuente y caer en el pecado y en la mano del diablo y no quererse arrepentir, entonces todo se desorganiza y se vuelve caótico. ¿Me doy a entender? Y lo más duro, que todo se pone en contra del modelo que Dios ha establecido. Ya la familia, supuestamente que familia moderna, 2 hombres con hijos, 2 mujeres con hijos. Ya otro hijo también. Y ya han llegado al punto de que es normal. ¿Qué tú piensas que Dios va a hacer si no se arrepienten? Seamos sinceros. ¿Qué tú piensas que Dios va a hacer con esa gente si no se arrepienten? Terminado. ¿Están entendiendo ahora el por qué vino el juicio? Que Dios no le gusta, como algunos piensan, no, mandar juicio, acabar. No, antes de todo eso Dios da, ¿qué? Aviso. Dios busca la manera de que la gente venga a Él. Dios advierte, levanta profeta. Y lo más duro, Jesús dijo que primero
envió a su sirviente y lo mataron. ¿Verdad? Ok. Dijo, bueno, yo voy a enviar a mi hijo, quizás este le tenga respeto. ¿Y qué pasó? También lo mataron. Ellos dijeron, este es el hijo, el heredero, vamos, echémosle mano y acabemos con él. Sí, ya Jesús dijo, ¿qué usted piensa que va a ser el dueño de la viña y de todo con esa gente? acaba con todo. Este lado no lo quieren enseñar mucha gente porque tienen miedo. Porque dicen que la gente se va a asustar. Hermano, esta es la realidad del evangelio. Esto es evangelio puro. El mismo Jesús lo dijo. ¿Me entiendes? Jesús dijo, oiga esto, aquí viene algo, y grábese esto bien. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge de parramo. El que no está conmigo, Contra mí es enemigo mío. Te lo voy a poner más claro. Sí. El que no me acepta como su señor es mi enemigo. enemigo. Porque está bajo el mandato del otro. Oiga lo que dijo Jesús. Si tú no estás conmigo, tú estás contra mí. Está contra mí entonces. Si tú no estás conmigo, tú estás contra mí. Entonces, hay que poner esto claro. Para que la gente entienda que aquí no hay neutralidad. Y que Dios no le gusta mandar juicio porque, no, yo soy bien soberano, toma. No, así no. Sino que Dios levantó profetas, le levantó a Jeremías. ¿Tú sabes lo que sufrió Jeremías? Un hombre que se atrevió a escribir un verso que dice, yo he sido el hombre que he sufrido, ¿qué? Bajo el látigo de enojo. Bajo el látigo de su enojo. Yo soy el hombre que he sufrido aflicción bajo el látigo de su enojo. Hermano, ¿cómo tú dices? ¿Por qué el profeta escribe algo tan tajante? Yo soy el hombre que ha sufrido aflicción bajo el látigo de su enojo. Oiga, bajo el látigo. Lo voy a buscar en Lamentación. Sufrió mucho Jeremías, mano. Wow. Por el pueblo. Culpa del pueblo. Lo voy a buscar. Cada que iba Y de Chepa no lo mataron al principio porque lo querían matar. ¿No ves? Dice así. No he sufrido, sino visto, perdón. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Oiga. No sufrió, sino que él, bueno, también sufrió porque viendo la situación del pueblo le hacía sufrir. Oiga esto. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 1. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Le gusta a Dios mandar juicio? No. Pero antes que venga el juicio, ¿qué Dios envía? Profeta. El mensajero de paz. De la paz. El mensajero de paz. ¿Para qué? Para reanudar la situación la relación que se ha caído. Entonces, Dios no quiere mandar juicio por mandar juicio. Amén. Sigamos. ¿En la mentira qué? Capítulo 3, verso 1. Y yo soy el hombre que... Quedamos que ellos fueron A Siria por su existencia. Los profetas. Los profetas. Fueron vasallos del Estado y fue obligado a pagar tributo a Asiria por su existencia. Ya Oiga. tenía que pagarle. Sí, ya ves. Los profetas, Amós, Osea e Isaías habían advertido que esto pasaría. ¿Qué pasó? ¿Que le habían qué? Advertido que eso Dice, pasaría. los profetas Amós, Osea e Isaías habían advertido que esto pasaría. ¿Pero quería Dios que esto pasaría? Pero Dios siempre manda a advertir al pueblo, como dijo usted. Entonces, la pregunta que debemos de hacernos. Hermanos, Dios es un Dios perdonador, misericordioso, pero Y el fuego consumido. esta es la otra cara de la moneda, que la gente no quiere aceptar esa. Hay gente que cristianos que no aceptan eso de parte de Dios, que Dios es fuego consumidor. Hay gente que no aceptan eso. Pero es una realidad. Y aquí dice así también. Sigamos. Pero Israel había continuado en pecado. ¿Qué pasó? ¿Israel había seguido qué? En pecado. No había un arrepentimiento. Hermanos, tú no ves que hay gente que
Satanás lo engaña y se apartan de Dios. ¿Se ve esto? Se apartan de Dios. Y todo parece que le va bien al principio. Pero después le cae una, hermano. Le cae como una nube negra encima. Pierde la finanza, pierde la salud, pierde todo. Se le va todo abajo. Como que se derrumba. ¿Eh? ¿Tú no te has fijado en eso? Y yo lo he visto. Hay gente que se derrumban totalmente. Se meten en el pecado. Hermano, su reputación se cae. Su moral se le va abajo. Y comienzan a practicar cosas que nunca practicaban. Y dicen, ¿qué fue lo que le dio fulanito? Hace cosas terribles. ¿Pero por qué? Porque no hay un arrepentimiento. E Israel no se quiso arrepentir de corazón. Siguió en su pecado. Entonces Dios tuvo que usar ¿qué? El vara de juicio. Sigamos. Un ejercicio. Dice, lea Segunda de Reyes 17:1 hasta 18. En su cuaderno, escriba las razones de por qué llegó el juicio sobre el reino del norte. ¿Por qué llegó el juicio sobre el reino del norte? Vamos a ver. La abominable idolatría. Un punto, sí. ¿Qué más? La desobediencia de ellos, que tenían Sí. pleitos entre ellos mismos. No, la desobediencia, la desobediencia de ellos hacia Dios, sí. ¿Qué más? Por continuar en su pecado. Continuaron en su pecado. Ahora, observe esto. Hicieron las abominaciones que hacían las naciones que Dios les prohibió que hiciesen. Oiga, toda esa diablura la hicieron ellos también. Quemaron sus hijos a Moloch. Ujú. No fue solo idolatría. No, todo eso lo hicieron ellos. Adoraban a Baal. Oiga, cuando se dice idolatría abominable, todo pecado, por ejemplo, la homosexualidad es una abominación a Dios. Claro. Eso Contra hicieron la en natura. Israel. Contra la natura. Contra la natura. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Cometieron los mismos pecados que las naciones cananeas hicieron. Ellos provocaron la ira de Dios. Segundo, permanecieron en su pecado. Tercero, no escucharon el mensaje cuando Dios le envió a los profetas. Entonces, ¿no te parece como familiar el escenario de hoy en día? ¿Eh? ¿No te parece familiar Así mismo. el escenario de hoy en día donde Dios le está hablando a toda esta humanidad y dice, no, nosotros no creemos, y están enmofados en su orgullo, en la tecnología, en el conocimiento? Señores, mire cómo, para que usted vea que, por eso yo digo, una cosa es que Dios lo sabe todo y otra cosa es que nosotros, que Dios decida por nosotros. Por ejemplo, Dios lo sabe todo, pero Dios no decide por nosotros. Oiga esto. En Daniel 12, capítulo 1 hasta el 5 aproximadamente, dice en uno de esos versículos que la ciencia aumentaría. Señores, en el tiempo de los egipcios no había avión como nosotros tenemos. En el tiempo de Nabucodonosor no había estos trenes, no había internet. De repente, Ni bicicleta había. de los años 40, los años 30, Sí, ¿no? una revolución de tecnología expansiva que a uno se le ha ido de la mano el conocimiento. Ya lo sabes. Ahora pregúntate, ¿cómo es que este desbordamiento de conocimiento ha venido ahora? Sí. Señores, ya hubo un hombre que hace casi 3.000 años atrás lo había dicho, pero fue inspirado por el Espíritu Santo. Daniel. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que esta tecnología está para cumplir una profecía contundente de la Biblia, por ejemplo, la marca de la bestia. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Y Dios nos avisó ya casi hace 3.000 años atrás. Y después, en el tiempo de Juan, de Juan, después de Cristo, estoy hablando de Juan, el discípulo, que escribió el Apocalipsis en la isla de Pasmo. Allí Dios le da la revelación de Jesucristo y habla sobre la situación de la marca de la bestia en el capítulo 13, versos 16, 17 y 18 de Apocalipsis. Entonces,
¿Cómo es que un hombre o dos hombres profetizaron acerca de toda esta tecnología que tenemos hoy en día en la mano? Nosotros estamos viendo por el planeta entero, varón. ¿Me doy a entender? Antes tú mandabas una carta y llegaba después de tantos días. No, pero pregúntate, por eso yo estoy diciendo, señores, Dios está avisando al mundo. Cuando, miren, hermanos, hay que irse en el arrebatamiento. El que me está viendo, prepárese para irse en el arrebatamiento. Le voy a decir por qué. Los juicios que van a venir sobre la tierra serán tan terribles y tan fuertes, hermano, que vendrá un terremoto a nivel mundial que ninguna nación quedará en pie. ¿Está entendiendo de lo que estoy hablando? Esa es la gran tribulación. Entonces, cuando se desaten los 7 sellos, La gran tribulación. las 7 trompetas, las 7 copas, entonces, estas cosas Dios le está avisando a la humanidad para que se arrepienta. Por eso Dios puso la iglesia aquí. Cuando la iglesia sea tomada, que el Señor nos saque de aquí, porque yo no creo, yo no concibo en mi cabeza de que, por eso que yo digo, yo no sé que se fumaron esa gente. Algo se fumaron, algo se jalaron. Un porro se dieron. No, se dio un porrazo bien grande. Porque decir que nosotros, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, Ah, ya. tú tienes que estar mal de la cabeza. ¿Sabes por qué? ¿Cómo va a ser que el Hijo de Dios fue a la cruz, llevó nuestro pecado, nuestra maldición, nuestro juicio, la ira que nosotros teníamos que llevar, la llevó él allí en la cruz del Calvario, y nosotros vamos a pasar por la gran tribulación? Ahí hay problema. Esa gente se fumaron algo fuerte. Se fumaron algo muy fuerte. No sé qué hierba se dieron, pero algo fuerte se fumaron. Se dejaron fluir por el Se fumaron un tabaquito del infierno. Porque eso está feo. Porque lo que viene para esta tierra será fuerte y Dios está avisando. Lo que quiero entender es que Israel cayó por su pecado. Y no ha desaparecido por el pacto que Dios hizo. Ahora Dios está llamando a toda la humanidad a que se arrepienta. La humanidad no se quiere arrepentir, entonces tendrá que sujetarse a los juicios de Dios. ¿Me doy a entender? Por eso es que la iglesia no puede estar aquí en el tiempo de la gran tribulación. No puede estar aquí. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿para qué murió Cristo entonces? ¿Para qué murió Cristo entonces? ¿Me doy a entender? Entonces sigamos. El reino del norte no solamente era culpa. ¿Qué pasó? Sigue, varón. El reino del norte no solamente era culpable de la lista de pecados por los cuales Dios los acusaba, sino por el rechazo del mensaje de los profetas. Páreme ahí. ¿Qué rechazaron ellos? El mensaje de ¿Qué está rechazando el mundo hoy en día? el mensaje. El mensaje de Dios. Oiga bien, Dios no envió un ángel. Dios no envió un querubín. Dios no envió un serafín. Dios no envió un arcángel. Es tanto así que cuando fue bautizado Jesús en el Jordán, ¿qué dijo la voz del cielo? Este es Tú eres mi hijo amado, Este es mi hijo amado. en quien tengo complacencia. Ahí estaba la Trinidad. No, pero el punto está, aquí que quiero hacer énfasis, es que Dios envió lo mejor. La Trinidad, en su plan de salvar al hombre, vino lo mejor. Dios se hizo carne para morir por nosotros, como hombre, en la cruz del Calvario. Y los seres humanos rechazando el mensaje. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, crucificado, asfixiándose. Me imagino yo, con todo el dolor encima. Me imagino yo, con toda la ira del Padre encima de él. Y Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está hablando el hombre, crucificado en la cruz. Hablando de lo terrible que es el ser humano apartado de Dios. Hermano, dice la Biblia que hubo oscuridad, hubo tinieblas. Oiga, y allí se derramó la sangre del cordero
para que hoy en día usted y yo le recibiésemos y seamos salvos. Entonces tú te imaginas que la gente rechazando el mensaje de salvación. Dime, ¿qué se puede hacer contigo? Por eso es que dice que el que rehúsa, la ira de Dios está sobre él. ¿Está entendiendo? Porque lo mejor del cielo, lo perfecto, lo santo, lo sublime, vino a esta tierra a morir por un montón de pecadores, de gente maldita, sucia, inmunda, apestosa a pecado, para darnos salvación. Y tú le predicas a la gente, hasta te maldicen, hasta te escupen, Cuando tú de otro estado te lo tiran. te tiran peste, a veces tras golpe te quieren dar. ¿Qué tú piensas que Dios va a hacer con gente así? ¿Eh? El lago de fuego. ¿Qué tú piensas que Dios va a hacer con una humanidad que está haciendo eso? ¿Aló? Rechazaron el mensaje. Sigamos. La nación pudo haber sido salvada si hubiera escuchado. Páreme ahí. ¿Qué pasó? Lea esa. La nación pudo haber sido salvada si hubiera escuchado Hermano, las advertencias de Dios. mire qué sencillo. La nación pudo haber sido salvada si hubiera escuchado las advertencias de Dios. Eso es para que tú veas el amor de Dios. Eso es para que tú veas el amor de Dios y la misericordia de Dios. Para con nosotros, que somos pecadores. El justo por los injustos. Por cuanto todos pecaron, Están todos destituidos. todos están fuera de la gloria de Dios. Ahora viene el punto, y lo voy a leer. En 1 Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios, oiga esto, y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Aló? Sabemos que somos de Dios. Los que se han convertido a Cristo, ¿de quién son? De Dios. Por eso hablé de los 3 niveles del Espíritu Santo para el creyente. Cuando Dios te sella con su Espíritu Santo, tú eres propiedad de Dios, tú eres ciudadano del cielo, tú eres heredero y coheredero en Cristo, tú tienes vida eterna. Tú naces de nuevo. Ahora, si tú no tienes a Cristo, no tienes el Espíritu Santo, ¿de quién tú eres? ¿Aló? ¿De quién tú eres? Del diablo. Mucha gente dice, no, tú no puedes decir eso. Está bien, y si se muere, ¿para dónde va? Tú no puedes decir eso, Israel, porque eso es muy fuerte. La gente no quiere escuchar eso. Esto es lo que establece las Escrituras. El mundo entero está bajo el maligno. Usted no se ha arrepentido, no vive conforme a la voluntad de Dios. Déjeme decir, usted no ha nacido de nuevo, no tiene el Espíritu de Dios. Usted está bajo el poder del diablo. Usted es propiedad de Satanás. Usted muere, Satanás exige su alma con derecho legal. Porque usted no se arrepintió. Entonces, la gente puede ser salvada, pero ellos no quieren. El mensaje de salvación es que Cristo vino a esta tierra, murió y resucitó, murió y que vuelve de nuevo, y que todo aquel que le reciba será salvo. Y que viva conforme a su voluntad. Amén. Sigamos. Las advertencias de Dios y su paciencia para ello hubieran producido en ello la justicia. Pero finalmente, por su pecado y su rebelión, el juicio se ciñó sobre ellos. Páreme ahí. ¿Por qué martes? ¿Por qué? Porque ellos no escucharon, no pusieron caso. Repetían el mismo pecado una y otra vez, porque dice repetido. En el diccionario pone repetido. Repetido, porque usted dijo, Este libro más por bello. su pecado y su rebelión. Por aquí pone su pecado repetido Sí. y su rebelión. Que O no sea, se que lo hacían, Que no se caían arrepentían. en el mismo pecado una y otra vez. No, que no se arrepentían. No había un arrepentimiento genuino.
Y que finalmente por su pecado y su rebelión, No había, el juicio se cedió sobre ellos. no había un arrepentimiento genuino. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo es posible eso? Tienes que nacer de nuevo. Porque cuando tú naces de nuevo es que tú reconoces la gravedad del pecado. Y lucha para no pecar. Y si peca pide perdón y lucha para no hacerlo. Pero ahora viene el punto de que este pueblo no se quiso arrepentir de corazón. Entonces no hubo otra opción que el juicio. Ahora, esta humanidad no se quiere arrepentir. Hay gente en la iglesia que no se quieren arrepentir de corazones. Hay gente que no quiere buscar a Dios de verdad. Que están más en los placeres, en la vanidad de este mundo. Que le gusta más el trago, le gusta más la mujer, le gusta más el hombre, le gusta más las cosas de este mundo, la vanidad de este mundo. Placeres mundanos. Que le gustan los placeres mundanos. Y dicen que no, que yo estoy muy joven. Para yo entregar mi vida a Cristo, voy a desperdiciar mi vida. Eso dicen. En una iglesia voy a desperdiciar mi vida. Y aquí que yo digo, ok, después que le entregaste, vamos a decir, la mitad de tu vida a Satanás, porque si tú no estás con Dios, tú estás con el diablo. Después que el diablo te gozó, te rompió, te derrotó, te acabó, te desambló, te destruyó casi, que viene todo desarmado a Cristo, que Dios tiene que armarte de nuevo. Porque así que viene. Totalmente roto. Capó. Acabado. Como dicen los holandeses, capó. Óyeme. Vienen con una oscuridad total. Y tú ves que de que se convierten hasta el rostro les cambia. Aleluya, Espíritu Santo. Pasó de muerte a vida. Y tú ves que cambia hasta salud llega a su vida. Gente que viene hasta con sida, Dios sana. Y Dios lo sana. Con cáncer Dios lo sana. ¿Sí? Amén. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Le entregan su vida, su juventud al diablo. Y después que el diablo se lo goza a ellos, lo destruye, lo instruye en mal, mata, hurta y destruye. Y después que vienen derrotados, enfermos, acabados, encadenados, que casi se está muriendo, que se lo está llevando casi el diablo, por así decirlo. Ahí sí vienen, algunos ni se arrepienten, pero aquellos que se arrepienten reciben salud y Dios lo transforma. ¿Sabes qué? Yo he aprendido en la narrativa, digo el espíritu, porque nosotros estos asuntos en el espíritu, ¿no? Sí. Me viene así el pensamiento de que en estos días, usted sabe bien que el hombre, como yo digo muchas veces, mal acostumbrado. Mal hombre o mujer. acostumbrado. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría, usted sabe, nosotros estamos aquí y nuestros padres y madres a veces no conocían nada y sus tradiciones y su manera es la que uno cultivó, la que uno aprendió y llega a ser adulto, otro quizás tiene la suerte de joven, escuchan que sea una iglesia, pero muchos no tuvieron la suerte. Entonces después que llega aquí y gracias a Dios por el Espíritu Santo, por eso tenemos que estar llenos cada vez más del Espíritu Santo y clamar y andar con ellos. Porque Él es que hace a la persona pensar rápidamente. Porque el Espíritu Santo que hace la obra en el individuo viejo ya, que viene con su mala costumbre del mundo, mala costumbre porque son todas las cosas del pecado. No estaba con Dios y ahora venía Dios. Pues gloria a Dios, por el Espíritu Santo. Amén, amén. Así es. Entonces, lamentablemente, hermano, vemos que un pueblo fue ya preparado, creado, preparado, organizado, estructurado, pero lamentablemente todo lo perdieron. Todo ese plan, no es que lo han perdido, perdón, me he expresado mal, no es que lo han perdido, sino que han atrasado su proceso en el plan que Dios tiene para con ellos. Entonces, sigamos. Debido a que ellos no se arrepentían verdaderamente y debido al orgullo de los líderes de Israel, Dios permitió que Siria lo venciera. Asiria luchó por 5 años contra Samaria, la capital del reino del norte. Luego,
En el año 722 a.C., Sargón II capturó la ciudad y llevó a los habitantes del reino del norte en cautiverio. Él restableció otras tribus cautivas en el lugar donde el pueblo de Dios había estado. Segundo de Reyes 17:24. Páreme ahí. ¿Por qué fueron vencidos? ¿Por qué fueron vencidos? Porque no se repitieron. Aquí viene algo, hermano, que da miedo. Que eso no debemos perderlo. Y es el respaldo de Dios. Oiga esto. Sansón, cuando Dios le dijo, no cuentes el secreto, ¿verdad? En esa palabra ya había un pacto. No había, ¿quién podía con Sansón? Nadie, ¿verdad que no? Pero cuando contó el secreto, que Dalila vino y le cortó el Lo cabello, afeitó. ahora viene el punto. Él se levantó con toda la confianza, ¿sí o no? Haré como siempre, porque yo soy Sansón. Lo agarraron y Se había apartado de ella. Dios, pero él no sabía que Dios se había apartado. Ah, ¿cómo fue? Se había apartado de ella. Ya Jehová el Espíritu de Dios se había apartado de él. Hermano, esto es peligroso. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Porque cuando el Espíritu se aparta, o cuando el respaldo de Dios no está con nosotros, usted no tiene defensa en el mundo espiritual. Te decretaba. Entonces Satanás dice, Dios no está con él. Ahora es la mía. Podemos vencerle. Podemos acabarlo y traerlo abajo. Fíjate Job, y es un ejemplo. Cuando Job se levantaba temprano, sacrificaba, él tiene una relación con Dios. Todos esos años Satanás siempre intentó destruir a Job, pero no pudo. ¿Por qué? Porque había respaldo de Dios, protección de Dios para Job. ¿Me entiendes? Lo último, Satanás lo último que tuvo que hacer fue ir y pedir permiso para ir a poner a prueba a Job, indicando que no podía. Y él mismo se lo dijo a Dios. ¿Me entiendes? Está así porque tú lo tienes cercado. Tú lo tienes cercado. Así que ya lo había intentado llegarle, pero no había podido. ¿Tú entiendes? Cuando Dios está, óyeme, cuando está el respaldo, la unción de Dios, el diablo no puede contigo. Cuando tú estás conectado a la fuente, el diablo no puede. Por eso dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá. Eso es lo que él tiene que hacer, huir. Pero la responsabilidad nuestra es sujetarnos a Dios en obediencia a su palabra. Cuando Satanás vio que había logrado su objetivo de traer al pueblo de Dios abajo por medio de la desobediencia para que no cumpliera el propósito por el cual Dios lo había creado. ¿Sabe por qué? Porque si Israel se había mantenido firme y había aceptado al Mesías, o mejor dicho, había permanecido firme, había sido la cabeza de las naciones, hoy en día el mundo fuera diferente. Sí, claro. El mundo fuera diferente, totalmente diferente a lo que usted está viendo hoy. ¿Sabía? ¿Usted sabía eso? Totalmente diferente. Pero mucha gente no lo ve así. Porque Israel fue llamado para ser cabeza de las naciones. Muchos dicen, sí, pues eso se van a cumplir en el milenio. Espérate. Cuando Cristo venga ya lo sabemos, pero es porque ellos rechazaron a Cristo. Primero, no cumplieron. Segundo, rechazaron a Cristo. Y tercero, Cristo va a tener que venir a libertarlo y establecer el reino milenial. Entonces, si no está el respaldo de Dios con nosotros, si la unción no está con nosotros, Satanás nos ve desarmado en el mundo espiritual y tiene toda la ventaja de destruirnos.
Y eso viene por el pecado, la desobediencia y porque no estamos conectados a la fuente que es Dios. Debido a que ellos no se arrepintieron con sinceridad. Marte, Ajá. ¿puede leer el párrafo, las últimas oraciones y lo vamos a dejar en el ejercicio 3? Los descendientes de esta tribu son los samaritanos, acerca de quienes leemos en la Biblia, como en Juan 4, observe en el siguiente mapa el lugar a donde fue llevado cautivo el pueblo de Israel. Usted ve, hasta se mezclaron, hermano. Ellos son los samaritanos. Es que, para que el nombre de ellos en ese tiempo tenían que pagar, para que fuera escrito, pero rindiéndole tributo a Siria. Tremendo. Después de ser un reino, No, y de Dios, pueblo de Dios, recuérdese usted. no, que, mire, Después que la cabeza fue cool. hermanos, vuelvo y repito, hermanos, esto es para que nosotros aprendamos. Por eso yo digo, miremos a Israel. Todo hombre de Dios que estudia Biblia, que conoce Biblia, como ejemplo tenemos a Israel ahí. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender de eso que Israel, lo que le ha acontecido a Israel. Porque hermanos, después de ser llamada un pueblo, oiga, creado por Dios, oiga, preparado por Dios, estructurado por Dios, con visión de Dios, con plan de Dios y con la ley de Dios, cae en la situación que están. ¿Eh? ¿Aló? Hay que levantar cabeza, ¿usted no cree? Como iglesia, ¿sí o no? Claro, eso nos sirve de buen ejemplo. ¿O no? Claro. Y lo que le falta a ese pueblo por sufrir. Lo que le falta, no, porque la gente piensa que Israel ya se terminó. No, no ha terminado. La situación no ha terminado. Porque el anticristo le va a meter fuego a esa gente. Sí, es el que da término. ¿Me doy a entender? Entonces, esto es para que nosotros aprendamos que la infidelidad a Dios solo trae una cosa, el desastre. El desastre. En todo sentido. En todos los sentidos. Espiritual, mental, social y físico. La rebelión. Dios le bendiga, Dios le guarde a los que nos están sintonizando. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos quedamos en el ejercicio 3. No sé